Visión. Nuestro invitado de hoy, Luis Brito García, dicen que es una enciclopedia ambulante. Él es historiador, escritor, doctor en Derecho. ¿Cuántos libros has escrito, Luis Brito? Mira, tengo por ahí más de 90 títulos. Ah, es poquito. Porque he escrito novelas, cuentos, libros de historia, sociopolítica, teatro, guiones de cine, etcétera, muy diverso. Entonces, sí. Y por ese tema quiero arrancar con la dramaturgia. Tú eres dramaturgo. Si tuviéramos que ponerle un nombre a Venezuela en este contexto político que vivimos, nacional e internacional, ¿cuáles son las palabras que le encajarían perfectamente a este film? Oye, no, yo no me propondría cambiarle el nombre por nada. No, no, el nombre de la bien. película, no el nombre de Venezuela. Ajá. Por ejemplo. Lo que se te ocurra, lo que te llegue a la mente. Mira, Estación de Máscaras, que es un libro de Arturo Uslar Pietri, si mal no recuerdo. Exacto, entonces, pues, desde luego, hay toda una cantidad de gente fingiendo ser lo que no es. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y de qué sector? Bueno, de todos los sectores. Okay. Entonces vamos a escudriñar eso un poco. De todos los sectores. Yo no me pongo a decir nombres, porque eso es andar de chismoso, pero... A los periodistas no nos gusta el chisme, sino la información. No del nombre, sino qué son y qué quieren ser o cómo quieren venderse a la gente. No, eso está muy bien, porque efectivamente gran parte de lo que damos por cierto es chisme. Casi toda la historia es una recopilación de chismes. Tú prendes los grandes canales de información y ahí hay una serie de chismes disfrazados de fake news. Cuando un chisme llega a la categoría fake news, entonces ya tiene cierta respetabilidad y es creíble. Y entonces en función de eso tú puedes invadir un país, puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces hay una especie de gradación de la mentira a partir de un momento que parece convertirse en verdad. La mayor parte de las verdades son mentiras maquilladas mediáticamente, pero maquilladas además por la primera cuestión que es el chisme. Entonces, Luis, pero vamos a poner algunos ejemplos de esas mentiras disfrazadas, de esas máscaras. Bueno, de repente hay gente que se dice nacionalista, lo que quiere es privatizar la industria petrolera. Pero otros que se dicen no solo nacionalistas, sino revolucionarios, y entonces lo que quieren es entregar las zonas económicas especiales en donde Venezuela tenga algo, pasárselas a un capital extranjero que no va a pagar impuestos, porque la ley admite que se los exonere de todo tipo de impuestos. Entonces me pregunto yo, bueno, pero ¿y de qué se trata? ¿Cómo es la cosa? Entonces, yo no sé si se engañan mutuamente o todos están desengañados ya, y entonces ninguno cae en el cuento del otro y nos echan el cuento a nosotros a ver quiénes caemos. Claro, pero unos cuentos son los que provienen de los sectores políticos y otros los comentarios de los ciudadanos. Es decir, que el ciudadano se deja influenciar por los políticos, por esas mentiras. Y me refiero a los ciudadanos que no tienen un perfil mediático, sino los comunes y corrientes. Bueno, los de a pie, como se les llama. Fíjate tú que lamentablemente, entonces, esas personas lo que piensan queda invisibilizado. Es como que no pensaran, no opinaran porque no está allí la cámara. Parece una cosa un poco terrible de nuestro tiempo, ¿no? Que para que alguien exista tiene que haber una cámara allí. Entonces, si alguien empieza a decir, por ejemplo, no, mira, el sueldo no me alcanza para vivir. Entonces, bueno, eso en principio ni Fede Cámara lo va a firmar, el gobierno posiblemente no, y tampoco otra serie de sectores no van a hacer eso porque si tienen empleados, los empleados le van a empezar a reclamar.
Entonces, fíjate hasta qué punto dependemos de la cosa mediática. Hay personas que se convierten en puntos de referencia, en próceres, etcétera, porque tienen detrás una batería mediática en gran parte organizada por ellos mismos. Mientras que otra gente muy valiosa que no tiene ese bombo mediático, pues entonces simplemente pasa en el anonimato. Ha disminuido entonces la capacidad de razonamiento, de discernimiento por parte del venezolano, tomando en cuenta estos temas que se lanzan a través de robots, de bots, mediante redes sociales. Sí, fíjate qué terrible, ¿no? Se ganan elecciones incluso en países muy desarrollados a través de lo que llaman bots. ¿Qué es un bot? Bueno, es un robot que te multiplica un mensaje, pero además esos mensajes te los diversifican según las audiencias. Entonces, un mensaje entonces está dirigido a las mujeres, otro a los hombres, uno a los jovencitos, otro a las personas de la tercera edad, etcétera, y son mensajes distintos, pero que van a un mismo punto. Tienes que votar por fulanito de tal. Entonces tú no sabes en realidad cuando estás votando por alguien o estás consumiendo un producto, cuál es la realidad de ese producto o cuál es la persona por quien estás votando. Hay una infinidad de mensajes que te abruman y la mayor parte de ellos son cibernéticos. Es lo terrible. Te debe haber pasado a ti que de repente la computadora le da una loquetera y te dice, demuestre que usted no es un robot. Y uno no puede decirle, pero demuéstrame tú que no eres un robot. Bueno, hemos perdido esa capacidad. Nos llegan infinidad de mensajes que uno no sabe cómo han sido procesados, adulterados, falsificados, etcétera, y uno no tiene formas de demuéstrame que no eres un robot. ¿Cómo detectas tú, Luis, una información falsa o unas imágenes o un contenido hecho por la inteligencia artificial? Bueno, tú acabas de hablar de eso, el razonamiento, el problema del razonamiento. Lo grave de la inteligencia artificial es que en algunos casos es muy lógica y presenta mensajes atendibles. Yo, por ejemplo, casi no he consultado esos asistentes que hay ahora, pero una vez una amiga me dijo, bueno, pídele ahí un ensayo sobre un cuento de Jorge Luis Borges, y aquello en pocos segundos se ha alargado un trabajo como de 5 o 6 páginas, pero sumamente acertado. Es decir, eso mete miedo, pero lo que circula en líneas generales cuando todo es una cosa sumamente ilógica. Cuando tú ves que están achicharrando a bombas a un país y dicen, no, eso es por su bien. En una época, claro, yo hablaba de que había un imperialismo filantrópico y un genocidio humanitario que estaba en los medios. Por ejemplo, cuando empezaron a achicharrar, a bombardear Libia, eso sí que era una maravilla, eso era en defensa de los derechos humanos en Libia, que estaban y acabaron con ese país. 10 años después, bueno, Libia era un polo de atracción de gente de todos lados y ahorita la gente huye por el Mediterráneo. Partieron el país, le entregaron prácticamente toda la industria petrolera al extranjero, se robaron 250.000 millones de dólares y eso decían que eso era para salvar a Libia. Entonces, cuando tú veas una cosa muy generosa, muy grandilocuente, tienes que empezar a sospechar. Ese ejemplo lo podríamos poner también en lo ocurrido con Siria recientemente. También hay una cantidad de mensajes, supuestamente allí está salvando Siria de una supuesta tiranía de un señor a quien llaman tirano. Yo no sé, yo no estaba ahí, no me conta, pero resulta que parece que están haciendo unas masacres tremendas. Una pila de grupos son incompatibles entre sí, además se pondrán a pelear después. Entonces, yo diría que para la cuestión de los fake news, mira, casi siempre, tanto las estafas delincuenciales que te hacen como las estafas de los fake news, es cuando te ofrecen todo a cambio de nada. Y ahí es donde hay que prestar atención y sospechar. Luis, tenemos que hacer la primera pausa.
aquí en Kikosis y volvemos enseguida.